Y publicitario 822. Y estamos de regreso, ya está con nosotros el doctor Patricio Moncayo. Haremos un enlace desde los Estados Unidos con el doctor Raúl Andrade para analizar esto que les hemos planteado. Este es un año preelectoral, cuando creen que pueden comenzar a haber definiciones. Comentaba el doctor Patricio Moncayo que el día de ayer en la noche en el Hotel Colón se hizo la presentación del libro escrito en virtud de unos diálogos de dos colegas periodistas, Gonzalo Ruiz y Roberto Aspiazu. Estuvo el abogado Jaime Nebot en esa presentación. Ahí hay un acercamiento, diríamos, al pensamiento y a la imagen del exalcalde de Guayaquil. Y claro, el señor Lasso está en campaña ya, él ha dicho yo soy candidato. Se habla de que el gobierno también podría presentar, están ahí nombres como el del vicepresidente, el economista Sonel Hosner, está la doctora María Paula Romo en esa misma línea que podría ser una alianza, están hasta aquí creo que van 16 nombres de lo que se denomina la revolución ciudadana o el correato, ¿no es cierto? El correísmo, como quieran llamarle, y también las otras fuerzas, ¿no? Está manera media a veces folclórica, pero con decisión, representa una organización, el señor Vargas, el señor Isa, la Unidad Popular les busca también para hacer una alianza con Pachacútec, buscarán un candidato. Este es un poco el panorama, no tenemos partidos políticos realmente orgánicos con un pensamiento, Patricio, que diga, esta es una línea en la que hay un trabajo de visualización del país. Desde el análisis, desde la cátedra, Patricio Moncayo nos auxilia a los medios siempre con su criterio. ¿Qué debemos esperar de este panorama? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que es necesario lo que aconteció en octubre. Es decir, me parece que el escenario preelectoral está muy influido, incluso por la cercanía temporal, con lo que aconteció en octubre, con las protestas sociales, la movilización que tuvo lugar. ¿Eso podría tener una influencia esencial? Me parece. Ya. Porque lo de octubre nos reveló que hay un malestar social, un descontento, que no puede ser ignorado por los posibles postulantes a la presidencia de la República. Debe ser analizado y tratado, ¿no? Y dar, digamos, la posibilidad de salidas a esa situación social que estalló, digamos, ¿no? Yo creo que incluso en el decurso del 2021 es posible que emerjan nuevos episodios de esa naturaleza. Entonces, yo me pregunto, Francisco, ¿hasta qué punto nosotros podemos aislar la competencia y la contienda preelectoral y electoral de este escenario en el que los actores políticos y sociales eligen posiciones? Entonces, yo creo que este escenario preelectoral no es cualquier escenario preelectoral. Es un escenario en donde están en debate una serie de temas que no pueden ser eludidos ni evadidos por los posibles candidatos a la presidencia de la República. Patricio, en este debate y esto que nos han planteado, claro, lo de octubre generó un remesón, algo que parece estaba oculto, que los 10 años se logró controlar, pero que no, en definitiva, no ha sido con una respuesta suficiente ni desde la política ni desde la justicia. Por lo tanto, el Estado en su contexto no ha sido capaz de responder.
¿Es entonces la violencia una respuesta y una violencia legítima o no? El tema de la violencia es un tema, digamos, que se opone a la política. La negación de la política es la violencia. Entonces, desde ese punto de vista, es preocupante que la confrontación rebase el nivel de la política y se enrede en esta situación, esta vorágine, esta espiral de violencia. El hecho mismo del informe de la Comisión de los Derechos Humanos, donde se plantea el tema del uso excesivo de la fuerza. Quiere decir que de lado y lado hubo violencia de parte de los manifestantes, de quienes intervinieron en las protestas. Hubo violencia, está presente el vandalismo, está presente el incendio de la Contraloría General, los atentados contra los El periodistas. secuestro a los periodistas, a la policía y al ejército. Claro, pero por el otro lado también hay una respuesta a ese nivel. Y entonces el gobierno nos anuncia una serie de medidas que se están adoptando en ese terreno. O sea, el tema se está ubicando en el ámbito de la fuerza, en el ámbito de la confrontación violenta. Entonces, sí me parece que es necesario que se recupere la posibilidad de que los temas de fondo sean ventilados políticamente y no a través de la violencia. Y esto nos sirve en el tema preelectoral. Estamos saludando a Raúl Andrade, que está en los Estados Unidos, Patricio. Raúl, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Está con nosotros el doctor Patricio Moncayo. Bueno, estamos haciendo este año preelectoral y el doctor Moncayo, claro, nos dice, no podemos olvidar lo de octubre, no podemos olvidar este contexto en donde políticos y de movimientos y de los que hay con grandes dificultades. ¿Cuál es la visión y qué puede encaminar este año preelectoral? Bienvenido, Raúl, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Patricio. Pasando concretamente al tema, la verdad es que todo esto nace de una falta de autoridad que viene desde la Presidencia de la República. Toda esta situación de violencia, de confrontación, no se habría dado si es que existía un principio de autoridad en su momento, si es que había un respeto elemental a las decisiones del presidente de la República y una comprensión de país que lamentablemente parece ser lo último que existe. Todo esta violencia a la que hacían referencia hace un momento posterior no tiene otra cosa que una respuesta a la falta del principio de autoridad. Entonces estamos discutiendo desde poderes, no estamos discutiendo desde instituciones y tampoco estamos discutiendo desde la óptica civilizada. Aquí de lo que se trata es de imponer el criterio como sea. Y entonces eso me parece que lo que está es generando un ambiente preelectoral sumamente complejo, sumamente agresivo, si cabe el término, en el cual, pues, curiosamente vemos que un personaje absolutamente mínimo desde el punto de vista de la preparación y la cultura para el país, con análisis que existe de las bondades de los precandidatos a la República, a la presidencia de la República. Entonces, realmente yo veo una situación preocupante, veo unas instituciones absolutamente debilitadas, un Consejo Nacional Electoral que carece de toda credibilidad y un llevar al agua a su molino por parte de las distintas fuerzas políticas y una desunión a nivel de país que realmente preocupa y asusta, ¿no? Doctor Moncayo, esta preocupación que la presenta Raúl Andrade, uno diría, ¿necesariamente hay que unirse o hay que generar propuestas lo suficientemente fuertes para que la ciudadanía
y otros sectores políticos se puedan sumar y tengamos una democracia practicable, vivible. ¿Se puede en este año preelectoral o usted también encuentra que esta dispersión, este gran logro del Correato termina por hacer tiendas particulares y no por lo menos una gran visión del país? Me parece que lo que dice Raúl, lo que señala Raúl, es importante en el sentido de que se está configurando una situación de ingobernabilidad, lo cual también debe preocupar a los posibles candidatos. Claro. ¿A qué me refiero, Francisco, con esto de la ingobernabilidad? Raúl hablaba de que el gobierno carece de autoridad. Una falta de autoridad. ¿No? Ahora, ¿cuál es la situación que tuvo que enfrentar el gobierno del presidente Moreno? El gobierno del presidente Moreno tuvo que enfrentar una crisis económica, la crisis fiscal. Ya no era posible seguir endeudándose. En función de esa crisis, el gobierno opta por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la luz del cual fue necesario tomar, como era la del decreto 883, a través del cual se intentaba suprimir los subsidios de la gasolina, el diésel, sobre todo el diésel. Era una medida dura. Ahora, frente a esa situación, emerge otro conflicto, que es el conflicto social. Se produce esta eclosión social en octubre, en rechazo a la medida tomada. El gobierno opta por el diálogo y opta, por tanto, por suprimir o derogar el decreto 883. Pero a eso se suman voces de gente que podría llegar al gobierno a decir, sí, no hay que revisar, no hay que hacer esto. Exacto. No hay que, sí. Entonces, tenemos por un lado, Francisco, la crisis económica. Por otro lado, tenemos la eclosión social. Pues no era falta de autoridad. Y por otro lado, el tema político. El tema político se expresaba en las filas de la oposición que querían capitalizar a su favor. Entonces, por cierto, que el gobierno del presidente Moreno vio afectada su gobernabilidad. Pero la pregunta que se desprende de esta reflexión es hasta qué punto ese problema de gobernabilidad que enfrentó el presidente Moreno no tendrá también que enfrentar el siguiente gobierno. El gobierno que venga también va a enfrentar el problema de la crisis económica. También va a enfrentar el tema del descontento social. También va a enfrentar el tema de la fragmentación política. ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno que se constituya? ¿Cuál va a ser la correlación de fuerzas? Entonces, los candidatos, los partidos, las fuerzas políticas no pueden ignorar esta situación en la que van a estar inmersos, independientemente de quién sea el ganador. Entonces, no se trata, pienso yo, Francisco, respondiendo a su pregunta, no se trata solamente de ver cómo se arma una mayoría, cómo se logra que tal o cual candidato se posicione electoralmente y alcance un resultado satisfactorio, sino cuál va a ser la gobernabilidad de ese nuevo gobierno que emerja en las elecciones de febrero del 2021.
Se integra ya, Raúl, también el doctor Juan Carlos Solines, pero Raúl, de esta reflexión que acaba de hacer Patricio Moncayo, autoridad ni del principio de autoridad, sino más bien, digamos, un momento de una explosión social, de resultado de una crisis económica, de un represamiento político, y que puede, no solo como ha dicho Patricio, volver a estallar este año, sino además presentarse con más dureza, dependiendo de quién gane las próximas elecciones. La verdad es que, como en todo, hay muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Pero yo parto de un principio básico. Un presidente de la República es elegido para resolver problemas. Un presidente de la República está allí para enfrentar lo que ha heredado, de una manera u otra, hacerlo con inteligencia, con conocimiento, con habilidad para enfrentar el problema y no para dejarse arrastrar por él. El tema del déficit fiscal era un tema obvio desde el primer día en que tomó el poder el licenciado Moreno y habló de que no existía tal mesa servida. El tomar una determinación como la de quitarle el subsidio a las gasolinas 2 años y medio después, denota la absoluta falta de comprensión real del problema, los cambios de ministros de finanzas que existieron, desde un señor que, según recuerdo, el presidente Moreno le dijo, bueno, ellos arruinaron, que ellos arreglen. Es decir, son esas soluciones simplistas que lo único que hacen es demostrar la falta de conocimiento del tema y del problema en que el gobierno está metido. Entonces, no digamos que es un tema que sí, que se dio porque la rebelión, la molestia, la incomodidad. Para eso están las autoridades, para eso está la credibilidad, para eso está la inteligencia en tomar las decisiones en los momentos oportunos, para eso está el adelantarse a los acontecimientos. En esto yo lo que veo es que lamentablemente el gobierno ha sido rehén de los acontecimientos y se ha visto obligado a reaccionar al hecho consumado, pero en ningún momento se ha adelantado a los problemas y eso creo que es una tremenda falla imputable al actual gobierno. Y lo que ¿Eso influirá en el proceso de este año preelectoral o No, absolutamente. Esto lo que ha creado es una de absoluta falta de certezas por parte de a proponerle al país, porque los candidatos se cuidan muy bien de enseñar sus cartas. Entonces, ¿qué es lo que está, en qué situación está en este momento el ciudadano común? Tiene 3 opciones, digamos, o 4, las más fuertes, más allá de los chimbadores que siempre aparecen. Pero resulta que tiene que pensar si es que votará por un continuador de Correa, si es que pensará en un tipo de la calidad de Vargas, si es que pensará en el perfil de Nebot, si es que pensará en el perfil de Lasso, pero ninguno de los 4 sale a la palestra a decir frontalmente cuáles son las cosas que tienen o que van a darse en su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Estamos dando la vuelta alrededor del gran protagonismo del lleve de gobierno de Correa, pero tenemos un inquietante silencio por parte de los candidatos que deberían ser los primeros que digan cuál va a ser su posición frente a esta escandalosa fuga de los fondos públicos a bolsillos privados. Bienvenido, Juan Carlos. Esta posición, tanto el al menos los próximos 6 meses de contacto, de visualizar, de intentar reconstruir movimientos políticos, partidos políticos, de intentar, como ha dicho Patricio, un diálogo en serio, y Raúl dice, y también los candidatos posibles, discursos en serio de una visualización, pero están calculando demasiado. No sé si es que uno pueda decir, sí, este grupo ya tiene claro. Digamos, ninguno tiene claro. ¿Qué pasa entonces? Bienvenido, Juan Carlos, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo a Patricio, a Raúl que está en la Estados línea Unidos, telefónica.
Disculpas por este retraso, realmente el tráfico de Quito es caótico, pero hoy día ha estado particularmente caótico. Así que tuve un inconveniente. En todo caso, he escuchado atentamente no solamente las intervenciones de Patricio y de Raúl, sino también las anteriores de Gustavo Medina y de la doctora Mariana Yepes, que también esbozaron algunos de los problemas que estamos atravesando. Es que como que se país. juntan sí. todo, ¿no? Y yo diría que más allá de o sea, no solamente hay una crisis económica que la ha mencionado Raúl, no solamente hay una crisis de partidos políticos, que es fundamental para la democracia, la existencia robusta de partidos políticos, sino que también hay una crisis moral que estamos enfrentando por todos estos escándalos y una corrupción generalizada que se ha destapado. Y a eso hay que sumarle también una crisis de ciudadanía. Es decir, estamos viendo que ahora una gran mayoría del electorado va a ser entre millennials y generación Z, es decir, votantes de entre 16 años y 35 años. Y vemos que en esas nuevas generaciones hay una crisis de ciudadanía. Es decir, son generaciones que ya no se sienten atadas ni interesadas por los problemas y los asuntos que atañen al Estado, de la colectividad y del Estado. Solo de ellos. Entonces, claro, frente a todas estas crisis que se unen en un mismo tiempo, vemos que el producto es un descontento generalizado que muchas veces ni siquiera se sabe por qué es el descontento, pero hay un descontento ya en contra del sistema. Cuando hablamos del sistema, estamos hablando en contra de la democracia, es decir, un sistema que, aunque nos digan que es el más perfecto que ha creado el ser humano, no logra resolver las desigualdades y las inequidades profundas que existen, incluso en países que se consideran desarrollados dentro de la región, como Chile. Pero parece que se encuentran atrapados también por quien llega democráticamente de uno u otro sector. Exacto. Entonces, claro, es una fusión de crisis, de varios tipos de crisis, que nos plantean un panorama, si se quiere, inédito. Tal vez a lo largo de la historia uno puede ver las sociedades cuando han entrado realmente en verdadera crisis multifacética, pueden estar enfrentados a una situación así, pero lo cierto es que frente a esta crisis, frente a esta acumulación de crisis de distinta índole, vemos que el elemento fundamental de una democracia, que son los partidos políticos, están absolutamente debilitados. Y frente a eso nos exponemos, y digo nos exponemos porque corremos un riesgo muy grave, nos exponemos a que caigamos nuevamente y repitamos las historias del Salvador o del outsider o de como se le quiera llamar, que ante una ausencia de partidos organizados, ante una ausencia de liderazgo, surge este Salvador, este Mesías, ¿no? Como fue el caso de Correa, como fue el caso incluso de Rodas en la alcaldía de Quito, ¿no? Que de repente, pues sin ninguna trayectoria, sin ningún antecedente, dice: yo voy a salvar al país. Y aquí tengo la solución. Y aquí tengo la solución. Y eso un poco es recurrente, o sea, más allá del tema del péndulo que lo vivimos desde que volvimos a la democracia, ¿no? Entre ir de un presidente, un gobernante de la centro derecha a la derecha, a un gobernante de la centro izquierda, de dos tipos de conductores o mandatarios que ha tenido el país, que son los que provienen de un partido y de una trayectoria política, ¿no? Frente a los improvisados que surgen de alguna coyuntura política, ¿no? Pero que a veces son populares o que tienen recursos. Exacto. Entonces, Lucio Gutiérrez, por ejemplo, nació de una coyuntura. Rafael Correa nació de una coyuntura, no tenía ninguna trayectoria. Hay otros presidentes, ¿no? Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, que venían de una larga trayectoria, el propio Yamil Mawad, venían de una larga trayectoria en el servicio público. La carrera política. ¿No? Y entonces, claro, esta dicotomía entre la figura, el político con trayectoria, con experiencia, probado, frente al improvisado, es otra de los dilemas en los que periódicamente el pueblo ecuatoriano se enfrenta. Fíjense ustedes que en la anterior elección fue candidato a la presidencia un joven que tuvo una subida fugaz, ¿no? De reconocimiento, no de otra cosa, de reconocimiento, un paso fugaz por el sector público, que hoy día está tras las rejas. Me refiero al señor Espinel. Sí. Formó un partido
y era ya candidato a la presidencia de la República porque pasó por el IES fugazmente y luego en este gobierno fue ministro de Inclusión Social, ¿no? Y resulta que era un pillo. Entonces, la trayectoria, el bagaje El poder político, utilizar el la historia, sale. salir limpiamente de una función pública, es decir, el ejercer una función pública y salir, transformar, ser exitoso, salir con la frente en alto, debería ser condición sine qua non para que los ecuatorianos voten por una figura. O sea, tener una... Patricio, esto nos llevaría a pensar entonces que en lugar de buscar una nueva figura, un outsider que pueda representar estas ideas a estos votantes de 16 a 35 años, lo que deberían entonces los movimientos, los partidos es buscar gente con trayectoria a la que le podamos criticar lo que ha hecho, llegar a acuerdos precisamente por lo que ha hecho y plantear esta idea que nos plantea Juan Carlos, decir a gente con alguna trayectoria a la que le podamos juzgar incluso por eso, ¿no? A través del voto. ¿Es posible o no eso? A mí me parece que es necesario retomar algunos de los puntos planteados. Raúl, por ejemplo, planteaba el problema de la impreparación del actual gobierno. Hablaba de los cambios de los ministros, etcétera. Y entonces anotaba un problema real, que no es solamente problema del gobierno del presidente Moreno, sino que es un problema que han enfrentado los distintos gobiernos, independientemente de su posición ideológica. A lo largo de los 40 años de la democracia, se advierte justamente ese déficit de conocimientos en la tarea de gobernar. Entonces, me parece que es necesario rescatar eso. Un punto que planteaba Juan Carlos que me parece bien importante es la falta de credibilidad que en la población existe respecto de la democracia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con algo que muy bien menciona Pierre Rosan Vallon. Tiene que ver con que la democracia ha sido entendida como puramente electoral. Y no hay, dice Rosan Vallon, la concepción de la democracia de ejercicio. Es decir, ahorita, digamos, estamos hablando del panorama preelectoral, pero no estamos hablando de lo que viene después. Después de las elecciones viene el tremendo problema de gobernar. Y los gobernantes no necesariamente cumplen con sus ofertas de campaña. ¿Y por qué no cumplen con sus ofertas de campaña? Por carencia de métodos de gobierno, por no entender la existencia de herramientas de gobierno que les permita a los gobernantes operativizar sus propuestas. A lo largo de los 40 años de democracia, nosotros hemos vivido ese desfase entre la propuesta y la ejecución. Entonces, por ejemplo, los gobernantes de la llamada centro-izquierda en el Ecuador se dedicaron fundamentalmente a administrar la crisis, porque no veían otra posibilidad que eso. El pragmatismo consistía entonces en dejar de lado los idearios de los partidos y centrarse en el tema de la administración de la crisis. Pero es que si no se centran en eso, explota todo. Una cosa que estuvo presente no solamente en los gobiernos de centro-izquierda, sino en los gobiernos de centro-derecha. Entonces, más allá de la ideología, es importante entender cómo es que manejan los asuntos del gobierno. Se habla de los partidos políticos, pero los partidos políticos se han convertido en clubes electorales. Entonces no son verdaderos órganos
en los cuales se pueda depositar la piense confianza, claro. el tema de gobernar. Ya. No hay capacitación en los partidos políticos, y no capacitación en términos de proselitismo, sino capacitación en términos del know-how, de cómo gobernar, de cómo manejar la política y la economía, que están íntimamente relacionados entre sí. Entonces, el tema de la falta de credibilidad de la democracia y lo que decía Juan Carlos, la posibilidad de que por la falta de credibilidad de la democracia los electores se voten en favor del mecenas, del redentor, etcétera, es una demostración de que el problema fundamental del país en el momento actual es la baja capacidad de gobierno que afecta a todos los partidos políticos y que también afecta, por cierto, a los líderes mesiánicos, porque todo lo que estamos presenciando con el caso Soborno, etcétera, es una demostración de que tampoco en el gobierno de la Revolución Ciudadana se acertó en cuanto a saber manejar la economía, cómo se manejaron los recursos del Estado, cómo no hubo rendición de cuentas, cómo se acumularon los problemas. Entonces ahí también hay fallas de gestión. No solamente el tema moral, que por cierto es un tema relevante, como ha planteado Juan Carlos, sino el tema de gestión. La gestión del presidente Correa, igual que la gestión del presidente Moreno, igual que la gestión de todos los presidentes anteriores, adolece de fallas garrafales en lo que se refiere a los métodos y técnicas de gobierno. Raúl, entonces estamos enfrentando una no solo desinstitucionalización política, sino que además una carencia de liderazgos los suficientemente preparados para ayudarnos a salir, no solo a enfrentar la crisis, que desde mi punto de vista es importante, pero a también plantear y caminar hacia adelante. Esta sería la última intervención, Raúl, así es que esta visión con la que queremos cerrar, muchas gracias. Claro, Francisco, muchas gracias. La verdad es que yo he venido desde hace algún tiempo planteando esta tercera opción. Es decir, creo que cuando una institución, cualesquiera que sea, privada o pública, da síntomas de cansancio, de fracaso o de incapacidad, es necesario que quienes están inmersos en ella se reúnan, mantengan una conversación clara y sin manipulaciones de cualquier orden, para tratar de salir y de sacar adelante la institución en crisis. Yo creo que es urgente, y lo he venido planteando con insistencia, es urgente que nos reunamos a repensar el país y la forma de manejarlo. Es indispensable que dejemos los discursos ideológicos a cambio de soluciones pragmáticas de corto y mediano plazo. Es necesario que los antiguos poseedores de parcelas de poder dejen a un lado sus ambiciones y sus logros. Me refiero a los sindicalismos, me refiero a las independencias federativas, me refiero a los partidos políticos y la incapacidad de promocionar nuevos líderes. Me refiero a la sociedad en su conjunto. Tiene que sentarse a repensar el país y a encontrar fórmulas que le permitan salir de la inercia en que está. Y no tener esta actitud cómoda y responsable que ha tenido el Ecuador hasta el momento, de entregar en manos de un señor mesiánico las llaves del país, decirle maneje y yo en 4 años regreso, deme cuidando la casa, que ha sido la posición lamentable del electorado en el Ecuador. Entonces, efectivamente, la democracia es algo que tiene que ejercerse todos los días, la democracia. Escuelas hasta las universidades
suprimiendo los cultos a la personalidad, suprimiendo los gastos superfluos, suprimiendo el concepto de que el Estado es una especie de madre dadivosa que está en capacidad de solucionar todos los problemas. En el momento que entendamos que esencialmente todo lo que nosotros pedimos como mandantes es algo que cuesta y que tiene que ser aportado por el mandatario, y que ese mandatario finalmente dispone de una cantidad de recursos limitados frente a la demanda nunca satisfecha de sus votantes, pues tendremos que entender que hay que priorizar. Entonces, en el momento que prioricemos las necesidades, en el momento que digamos, a ver, ¿qué es lo que necesita el Ecuador? Ante todo un Ecuador productivo, ante todo un Ecuador redistributivo, ante todo un Ecuador de privilegios, bueno, tenemos que hacernos de esas preguntas. Y en el momento que logremos como país y reuniendo a las entidades aparentemente más visibles, como pueden ser los sindicatos y los empresarios, como pueden ser los gobernantes y los gobernados, y todos hagamos una renunciación de privilegios, en ese momento posiblemente encontremos un camino, una salida hacia lo que el Ecuador tiene que ser en el futuro, en el presente inmediato. Creo que esa es el mayor aporte que podemos hacer. Raúl, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Gracias por participar. Juan Carlos, esta visión entonces nos lleva a pensar de que el gran trabajo está por iniciar un diálogo, por plantearnos a lo mejor objetivos comunes o unos objetivos básicos que todos respetemos. ¿Y cómo hacemos eso en una sociedad que durante 12 años ha estado bombardeada con la confrontación, la división y como resultado el asalto al país? Bueno, siempre, a víspera de cada elección, siempre el clamor de la gente es la unidad, es establecer agendas conjuntas, puntos mínimos de acuerdo, pero el realpolitik demuestra lo contrario. En la última elección de seccionales tuvimos muchas críticas, quienes fuimos candidatos a la alcaldía de Quito, diciendo ¿por qué no se unen? ¿Por qué son tan irresponsables? Ahí está, nos echan la culpa, ganó Yunda con el 21%, ¿por qué no se unieron? Y yo creo que no se llega a entender que la lógica con la que funciona la política electoral hoy en día es una lógica perversa. Es una lógica perversa que yo aspiré a que con las reformas al Código de la Democracia se corrijan algunas de las taras y algunas de las perversidades que se hicieron, pero lamentablemente no ha sido así. Garantizaron que no se cambie. Exacto, Sí. exacto, ¿no? Y más bien han perpetuado un sistema en donde, por ejemplo, llegar a alianzas, más bien dicho, hay contraincentivos, hay desincentivos para la unidad y para las alianzas. ¿Por qué? Porque hoy en día tener un partido político cuesta mucho dinero. Formar un partido cuesta mucho dinero. Y con esta, digamos, espada de Damocles que se cierne sobre los partidos, de que si no sacan cierto número tienen tarjeta amarilla y si no tienen tarjeta roja, demanda que los partidos busquen su subsistencia a través de las elecciones, proponiendo candidatos que les permita, aunque no ganen la elección mayor, les permita tener concejales, les permita tener asambleístas y poder subsistir, mantener el partido. ¿Ya? Y partidos que hoy en día también por estas reglas tramposas cuesta mucho dinero formarlos, porque ya no se trata de recoger 160,000, 170,000 firmas, se trata de recoger 1 millón, 2 millones de firmas para que puedan tener las suficientemente válidas para calificar. Para que las 800,000 las desechen. Exacto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Este sistema perverso en donde la unidad se hace cuesta arriba. Por ejemplo, hay que registrar la unidad días antes de las inscripción de candidaturas. Hay que firmar documentos, es un trámite burocrático firmar la unidad. Y luego la votación se divide para los partidos, entonces se atomiza el voto dentro de la división de ese voto. Dejando de lado estas perversidades, decía, hoy en día, por lo que hemos señalado aquí y por lo que ha dicho Patricio en su última intervención, no tenemos partidos políticos, tenemos empresas electorales, clubes electorales, como lo ha llamado él. Efectivamente, y a mí me consta, yo participé en la formación de un partido político, Concertación, en todo el proceso de recolección de firmas, recorrí todo el país junto con César Montúfar para formar el partido que por el famoso escándalo de firmas se lo impidió participar en la elección 2013, y producto de eso fue que yo fui candidato con Guillermo Lasso.
Pero decía, yo viví en carne propia. Y nosotros cuando formamos el partido teníamos nuestras reuniones semanales analizando la coyuntura, viendo qué acción tomar frente a la narcovalija, frente a los desafueros de Correa, ¿no? Un partido tiene que estar vivo todo el tiempo, tiene que dar respuestas a la gente todo el tiempo, ¿no? Hoy en día, los partidos por los que tuve, digamos, la oportunidad de pasar o de visitar por las candidaturas de las que fui acepté, no tienen ningún tipo de reunión, no tienen ningún tipo de discusión. Sus provinciales no tienen ni sede muchas veces, no se reúnen nunca, no hay militancia, no hay generación de nuevos liderazgos. Las caras visibles que resultan de los partidos políticos es porque el dueño del partido ha dicho tú y tú van a la asamblea. Y si no responden a lo que les digo, les voto. ¿No? Pero otras veces escogen y los que llegan a la asamblea les votan al día siguiente. También se da ese caso. No hay la militancia, no hay la disciplina partidista, no hay un proyecto. Entonces, si no hay un proyecto de partidos, ¿a qué proyecto conjunto se puede llegar? Si no hay una visión de país de cada partido, ¿a qué visión conjunta se puede llegar? Entonces lo que viene es al reparto de un botín, porque lamentablemente hoy en día el acceso al poder, que es el fin último de la política, pero acceso al poder para poder servir, para poder llevar adelante un ideario, ¿no? Se ha convertido ahora el acceso al poder para repartirse un botín. Y la presidencia de la República ha perdido total jerarquía. Entonces, por eso es que cualquier improvisado no le importa decir, yo quiero ser presidente. Porque si es que yo el día de mañana digo, yo quiero ser centrocampista de la selección ecuatoriana, la gente va a decir, está loco. ¿Cómo? Pues, ¿con qué capacidad? ¿Con qué antecedente futbolístico? ¿Con qué destreza? No está loco. Pero decir yo quiero ser presidente de la República, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en última instancia es un cargo que se ha desprestigiado tanto y el poder se ha convertido en un botín que básicamente ahora, incluso en un país en crisis, porque uno dice, ¿para qué querrá la gente ser presidente ahorita de un país que está con un déficit fiscal brutal, que no tiene para pagar sueldos? Antes habríamos dicho, quiere sacrificarse, quiere inmolarse. Pero ahora dice inmolarse. uno, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Pero siempre habrá un botín, siempre. Francisco. Yo pienso que ahora el botín en las próximas elecciones es la justicia. El botín es la justicia, porque ahí es donde se está jugando el futuro de intereses económicos de los privados que están involucrados en toda esta trama de corrupción, intereses económicos que están en juego y que antes, pues cuando estaba captada la justicia por el poder total de Correa, él era el que administraba. Hoy en día eso está en juego, porque de ahí será administrar la crisis, administrar la bancarrota, como se dice. Y ahí será lo que dice Patricio, la ingobernabilidad. La ingobernabilidad y ahí... Claro, es que eso además es del condumio, ¿no? O sea, es decir, llegue quien llegue, va a haber una atomización de fuerzas como ha habido ahora, en donde inclusive en los últimos casos ni siquiera el propio bloque de gobierno ha votado con el gobierno. O sea, pero eso es allá algo inaudito de la política, que el propio bloque de gobierno no vote por un veto o por un proyecto del gobierno. Entonces uno se da cuenta que hay una crisis de gobernabilidad brutal, pero que pasa a segundo plano frente a lo macro, que es esta distorsión absoluta de lo que es la política, de lo que es llegar al poder para poder servir a la gente. Bueno, estas son las reflexiones de Patricio Moncayo, Juan Carlos Solines y Raúl Andrade. Estaremos convocándoles para hacer un seguimiento de esto y yo espero que no se desencanten de la política. Esto es difícil, pero ahí está. Nos estamos encontrando la próxima semana, un buen fin de semana, unos buenos carnavales y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Calidad.